Trabajadores de la cultura ven en Danilo Medina una oportunidad para expandir sus saberes y compartirlos con la población. ¿Por qué? Luis Santos, escritor dominicano, nos cuenta esta noche y a ustedes les damos la bienvenida a Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Recientemente, en el mes de noviembre, Danilo pronunció una frase que se ha convertido las semanas siguientes en una frase inspiradora de los equipos técnicos que están trabajando en relación a las propuestas que serán presentadas a la población, propuestas muy concretas a la población de lo que podría ser un gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina ha definido grandes avenidas sobre lo que podría ser su gobierno. Evidentemente que es un proyecto en construcción, mucha gente está participando, mucha gente está llegando, aportando sus ideas. Recuerden ustedes nada más que Danilo se pasó prácticamente año y medio, casi 2 años, escuchando, solamente escuchando, ofreciendo sus pareceres, pero fundamentalmente escuchando. Él ha definido 3 grandes avenidas, como mandato para que los equipos técnicos pues trabajen y encuentren soluciones políticas, porque problemas los hay muchos. Lo que hay que encontrar cuáles son las soluciones políticas o soluciones de políticas públicas que sean viables y que sean viables en un lapso de tiempo de 4 años, porque son 4 años desde el 12 al 16. Como sabemos, Danilo no va a intentar modificar constitución ni nada que se parezca para intentar quedarse más allá del año 16 en el poder. Estas 3 grandes avenidas son las siguientes. Número 1, elevar los ingresos de las familias dominicanas. Por aquello que ya usted conoce, que es el planteamiento fundamental de Danilo, de que el gran problema de la economía dominicana es la estrechez de su mercado. Que por mucho tiempo, lamentablemente, estuvimos apostando solo a las exportaciones, al modelo exportador, de que los consumidores europeos y norteamericanos consumieran nuestros productos. Y descuidamos el ensanchamiento del mercado interno. Y por eso nuestros industriales, nuestros productores agropecuarios, pues tienen dificultad para ensanchar sus actividades y para vender sus mercancías. Número 1, aumentar los ingresos de las familias. Pero ahí también cabe el tema del empleo. Al haber mucho desempleo en las familias dominicanas, pues evidentemente esas familias no tienen muchos ingresos o suficientes ingresos para consumir. Número 2, de que todos los negocios, todos los proyectos emprendedores en República Dominicana tengan la oportunidad, todos, no unos cuantos, tengan la oportunidad de prosperar. Porque usted ve que solo algunos pueden prosperar, lo que explica también de que hay empresas que se han desarrollado mucho y otras quiebran, tienen dificultades. Ahí entra todo el tema de la competitividad, etcétera, etcétera. Y número 3, que los dominicanos y dominicanas se sientan orgullosos y a gusto de vivir en su país. Esas son las 3 grandes avenidas. Pero además de eso, como decía al principio, Danilo pronunció una frase que resume su pensamiento y su intención de gobierno. Le decía como en noviembre del año pasado, y dice así, y que con eso queremos comenzar esta conversación del día de hoy. En los gobiernos del compañero Leonel se crearon riquezas, muchas riquezas. Cuando yo sea presidente, en el año 2012, me tocará a mí avanzar, crear bienestar. Es decir, a partir de lo que se ha creado, a partir de lo que se ha logrado, pues la idea es que estemos en capacidad de conservarlo, incrementarlo, pero además procurando bienestar para todos y para todas. Parte de esa tarea también tiene que ver con la cultura, porque no todo es economía. Decía Juan Bosch, ¿verdad, Ramón? Y lo repetía con mucha gracia, no solo del pan vive el hombre, aunque el pan va primero. ¿Verdad? Decía Bosch. Aunque comer es primero. ¿verdad? Sí, pero exacto, sí, pero no solo del pan vive el hombre, sí, pero el pan va primero, decía don Juan, con muchísima razón, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Barriga llena, corazón contento, ¿no? Pues no, nosotros esta noche vamos a hablar de un tema importante. Quizás usted no asocia a Danilo Medina con cultura.
sino que asocia a Danilo Medina con economía, con políticas sociales, un hombre muy preparado, un gran estadista, que tiene muy claro lo que hay que hacer con la economía, pero Danilo es un hombre que está concitando enormes simpatías en el plano de la cultura. Hay trabajadores de la cultura, gestores de la cultura, que están viendo una oportunidad en un gobierno de Danilo. Y entre ellos está un distinguidísimo escritor dominicano, Luis Santos, que está aquí esta noche y nos va a explicar, primero, por qué Danilo, y segundo, por qué está en estos afanes que se le ve en las calles, en todos lados, tratando de reunir y concitar simpatías para el proyecto de Danilo. Así que comencemos en esas dos partes. Luis, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Yo sé que tú vives en las actividades de comunicación, de cultura, no es fácil. ¿Por qué Danilo? ¿Qué tiene Danilo? Sabemos que tú eres un gestor de la cultura, pero un político también de mucho tiempo. Sí, fíjate. Cuéntanos, Luis. Lo primero es que yo estuve en una actividad privada con Danilo Medina hace ya año y medio y me dediqué a escucharlo. Ajá. Así como tú dijiste que él se dedicó a escuchar durante mucho tiempo, yo me dediqué a escucharlo. Y luego cuando terminó... Utilizaste el método Danilo. Exactamente. Cuando terminó la actividad formal pasamos a un refrigerio y a compartir. Y yo fui, me presenté y le dije lo siguiente. Licenciado Medina, no tenía confianza para decirle de otra forma. Sería una lástima que una persona con tanta claridad como la que usted tiene sobre los problemas nacionales no se le diera la oportunidad de ser presidente de la República. Pero ahí mismo les remaché, pero peor sería aún que un hombre como usted, con esa claridad y esa sapiencia sobre los problemas nacionales, no hiciera lo que tiene que hacer desde el gobierno. En otras palabras, nos diera más de lo mismo o no hiciera las cosas bien hechas. A partir de ese momento comenzamos a dialogar, duramos apenas como 5 minutos conversando ahí. Entonces él me dijo, ve a un amigo que estaba presente, Emilio Mercedes, lleva a la oficina para que conversemos. Con más tiempo, ¿no? Con más tiempo. Entonces a partir de ese momento yo me di cuenta de que Danilo Medina... Pero perdón, Luis, ¿qué dijo ahí que a una persona como tú, escritor, que no se le engaña fácil, porque a veces se menosprecia a los intelectuales, los teóricos, pero es difícil engañarlo, lo primero es porque que tienen más recursos. Lo primero es que dijo, yo soy escéptico de pues sí, porque es lógico, sí, la curiosidad intelectual es escéptica. Danilo habló con tanta claridad sobre los problemas de la educación dominicana y de lo que él quiere hacer de la educación dominicana. Entonces yo, como un hombre de la cultura, sé que el proceso de la educación y la cultura van parejos, van por el mismo sendero, van por el mismo camino, son procesos concomitantes. Primero, porque cuando un país desarrolla su educación, esa población empieza a demandar los bienes de la cultura. Eso es verdad. Por lo menos los bienes de la cultura clásica. Eso es verdad. Danilo Medina habló de la necesidad, ahí en esa noche, de mantener la estabilidad económica y de sostener el crecimiento económico, pero para distribuirlo de mejor manera, para que, como él llama, eso se percole hacia las clases más depauperadas del país, que ese crecimiento económico no llegue solamente a un segmento muy reducido de la población dominicana. Danilo habló ahí con mucha propiedad del problema de la migración haitiana. Habló de la importancia de aumentar la cantidad de turistas que vienen al país año tras año, y lo conectó eso de inmediato con la producción agropecuaria, que definitivamente es un renglón que hay que tomar muy en cuenta, que hay que rescatar, que hay que invertir mayores cantidades de recursos. Y si tú no lo sabías, yo soy de formación agrónomo. Agrónomo. O sea, esa es mi formación. Ya, okay. Yo no estudié ni filosofía, ni literatura, ni letras, yo estudié agronomía. Ok, muy bien. Entonces soy un autodidacta en el mundo de la escritura. Entonces Danilo, para mí, desde ese momento y después en conversaciones privadas, me terminó de convencer de que Danilo Medina no es un político cualquiera, de que Danilo Medina es un proyecto social en sí, que representa un proyecto social, el proyecto social que este país necesita en esta coyuntura. Es un proyecto social y yo he tenido decepciones en la política, como todos los tenemos a veces en el amor, sí, y en toda la vida, en la política. Sí. Entonces como te dije, soy escéptico, pero
estoy convencido de que el proyecto de él es viable. Primero, porque Danilo Medina no nos está prometiendo una revolución. No nos está diciendo, como dijiste tú fuera del aire, acabar con la pobreza en 4 años. No, pero él, si ejecuta ese proyecto social que tiene, realmente las cosas van a cambiar. Y yo estaría muy, como ciudadano ante todo y como un hombre preocupado por el bienestar de este país, muy satisfecho. Porque yo como político, como escritor, no te voy a negar que tenga aspiraciones. Todos los seres humanos tenemos aspiraciones. Claro. Pero yo quiero ir a un gobierno a aportar mis ideas, a ser parte de un proceso de desarrollo, de un proyecto comprometido con el país. Entonces, eso para mí es lo que representa a Danilo Medina. Y algo muy importante, para mí Danilo Medina es el político de más carácter que hay en este país. Y el carácter está por encima del carisma, está por encima de la elocuencia. Y para mí, desde que lo conocí, me di cuenta que es un hombre de carácter. Además, el pasado reciente me da la razón a mí cuando yo digo que él es un hombre de carácter. Por ejemplo, cuando para mucha gente fue una locura lo que sucedió en el año 2007, hoy lo que se ha demostrado es que fue un gran paso de avance y de sabiduría y de bondad, diríamos que hasta de suerte, para el Partido de la Liberación Dominicana y la democracia dominicana. Porque si Danilo Medina no sale y le dice al país, yo soy un hombre capaz de dirigir este país, yo tengo un proyecto social, yo puedo hacerlo también como el presidente Leonel Fernández, hoy el Partido de la Liberación Dominicana estuviera empantanado, no tuviera candidato, estaría inmerso en una crisis, en un vacío de liderazgo, porque el presidente Leonel Fernández, todos sabemos que está impedido de repostularse. Entonces, aquello que pareció en aquel momento un sinsentido para algunos, ha resultado ser, en realidad, una gran bondad para el Partido de la Liberación Dominicana y para la democracia dominicana, porque pienso que el proyecto social que encarna Danilo Medina es lo que puede restaurar un poco la fe, la confianza en el sistema de partido y en los gobiernos. Y hoy, como dijimos esa noche en la conversación, como Danilo me dijo, mira Luis, yo soy una de las personas más conscientes de que el periodo 2012-2016 va a ser fundamental para terminar de consolidar la democracia dominicana, para que la gente retome la fe que mucha gente ha perdido. Entonces, por eso, yo pienso que definitivamente en el país, no en el PLD, en el país no hay ninguna opción que supere no a Danilo Medina, sino al proyecto social que él encarna para esta circunstancia. Muy bien. Luis, yo tengo que pedir tu permiso, tenemos que hacer una pausa técnica, pero seguiremos conversando con Luis Santos, que ya sabemos que además de escritor, es agrónomo, que es importante. Y es político. Y es, no, político desde la primera palabra. Vámonos a la pausa. Pues bueno, si usted vio el segmento anterior, te vio que Luis Santos es, además de un agrónomo, es un político y es un escritor, trabajador de la cultura, gestor cultural. Y en condición de gestor cultural es que lo tenemos aquí esta noche, de artista, de escritor, que ha escrito novelas, que ha escrito... ¿Qué más, Luis, cultiva? Yo soy básicamente narrador. Narrador. Tengo narrador. 3 libros de cuentos y como 7 u 8 novelas. Novelas. O sea, yo soy un trabajador permanente de la narrativa. Es un escritor a tiempo completo. Entonces, el proyecto cultural Danilo Medina, ¿cómo lo percibe Luis Santos, que está involucrado ahí en ese proyecto? Porque todos sabemos, y ya tú lo dijiste ahorita, cuál es el pensamiento de Danilo en términos económicos, sociales, pero bueno, en términos culturales. ¿Qué se plantea desde ahí? Fíjate, lo primero es, Danilo Medina, yo llego al proyecto de Danilo Medina y encuentro un magnífico equipo de cultura que coordina Oscar Holguín Veras, en donde están involucrados figuras de las diferentes ramas del arte, Julio Cuevas, Alberto Vaz, Gerardo Castillo, que tú lo mencionaste, un grupo de gente importante. Pero ¿qué pasa? Que ese equipo diríamos, es más orgánico, trabaja muy a lo interno del PLD,
porque ellos tienen militancia partidaria. Son PLDistas. Son PLDistas. Entonces yo vengo de otro litoral político. ¿De cuál litoral? Yo milité durante muchos años en el PRD. Ajá. Fui una persona que trabajé incluso en lo que diríamos en las propuestas de cultura del gobierno de Hipólito Mejía. Okay. Pero la decepción fue muy grande en ese sentido. Entonces yo terminé, diríamos, un poco frustrado en ese proyecto político. Y se puede estar un poco frustrado o frustrado, eso a propósito. No quiero exagerar, como escritor. Pero finalmente yo deserté del PRD y escribí artículos bastante que mucha gente me lo censuró porque yo estaba en el gobierno, en posiciones relativamente, no muy relevantes, pero estaba en el gobierno y cuando salimos del gobierno la gente pensó que yo estaba haciendo leña del árbol caído. Pero yo rompí de manera definitiva. Entonces me quedé, diríamos, sin militancia política, pero tratando de que mi antiguo partido se mantuviera en la oposición. Porque yo creo que ahí, a veces ahí ni siquiera ahí lo están haciendo bien, en la oposición. Entonces, llego a la cultura, al movimiento de cultura con Danilo, y comienzo a trabajar, básicamente buscando personas que están interesadas en colaborar con el proyecto social que representa a Danilo en el área de la cultura. Y por eso estamos hoy en día trabajando básicamente con el sector externo. Y estamos formando núcleos en diferentes ciudades, estamos conformando movimientos. Por ejemplo, ahora está en gestación un movimiento que se llama Cine Joven con Danilo. Fue un grupo de cineastas de mucha calidad que yo le presenté a Danilo junto con otro grupo de escritores y estábamos en esa formación. ¿Qué pasa? Hacer cultura en un país como República Dominicana es una obra titánica. Y hay que reconocer que los gobiernos del PLD han invertido en cultura. Yo puedo dar testimonio de que ha habido avances significativos en materia cultural. Por ejemplo, Luis. Por ejemplo, tú tienes proyectos como las escuelas libres que maneja la Secretaría de Estado de Cultura, los talleres literarios. Ángel Mejía está ahí, ¿no? Las escuelas libres. La Feria Internacional del Libro, que hay que reformular, pero además de eso es un gran proyecto que el presidente Fernández le ha dado mucha importancia. Entonces, ha habido bastante trabajos, ha habido deficiencias marcadas que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos recogiendo el parecer de los actores de la cultura para que nos den sus pareceres, para que nos den sus opiniones, para que nos den sus aportes, para nosotros ir poniéndolo en blanco y negro, porque cuando se tenga la candidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, entonces vamos a presentar al país una propuesta cultural basada en los logros del gobierno de Leonel Fernández y nosotros haciendo las correcciones y haciendo nuestros aportes, nuestras ideas. ¿Qué hacer para avanzar más allá de lo que se ha logrado? Exactamente. Por ejemplo, hay dos casos que a mí precisamente me preocupan y son temas que hay que darle mucha importancia en el próximo gobierno, o son varios. Te voy a citar, por ejemplo, el caso del libro. Ha habido dificultad para poner en ejecución un proyecto muy hermoso que se llama el Plan Quinquenal del Libro y la Lectura. Ese proyecto hay que relanzarlo con fuerza, con recursos, con ganas. Y vuelvo y reitero, el proyecto de Danilo Medina incluye un gran avance en materia educativa. Y cuando tú tienes un pueblo más educado, va a demandar más bienes culturales. Así es. Libro, teatro, música, vas a demandar más bienes culturales. Tenemos también el caso obligatoriamente. ¿En qué consiste ese plan quinquenal? Rápidamente, para que la gente entienda. El plan quinquenal. Tú dices que hay que darle más recursos, hay que desarrollarlo. Es un plan que contempla formar muchos, por ejemplo, muchos gestores de lectoría, formar... ¿Qué son gestores de lectoría? Gente que van a las escuelas, a los liceos, a incentivarla, a darle explicaciones a la importancia de la lectura. Okay. Eso se ha hecho, pero de manera, diríamos, un poco tímida. ¿Tú entiendes que debe ser con más fuerza? Es un proyecto que hay que impulsarlo con mayor fuerza, con mayor fortaleza. Okay.
Esa sería una tarea del gobierno de Danilo Medina. Exactamente, exactamente. Entonces, hay otros proyectos pendientes. Mi amigo, el ministro, un gran gerente, el antiguo gerente de la cultura, Sí. yo le planteé en algún momento la necesidad de que este país tuviera un canal cultural. Okay. No, y el 17 que tiene el gobierno. Es un canal, no sé qué ha pasado, pero ese proyecto nosotros tenemos, los actores de la cultura lo necesitamos. ¿Y qué se haría con un canal cultural entonces? Lo primero ¿para es, qué? ahí lo conectamos porque un proyecto, un programa social, un proyecto social de gobierno como el de Danilo, todas las cosas no pueden estar separadas, tiene que todas, una van unidas a la otra, se concatenan. Por ejemplo, un canal cultural nos sirve a nosotros para promover al país como un mercado turístico importante. Es verdad. Ese canal cultural lo que va a hacer es a destacar nuestra literatura, nuestro teatro, pero nuestras bellezas naturales, nuestros monumentos históricos, la gastronomía. Señores, México le saca un gran partido a un canal cultural que tiene, que se llama el Canal 22. Tú a Alemania y lo encuentras en el sistema de cable de Alemania, y ahí lo que se está hablando es del taco, del chile, se está hablando de Diego Rivera, se está hablando de los murales que están en los monumentos, en las oficinas públicas de México, se está hablando del tequila. O sea, ese canal cultural sirve como una herramienta importantísima para impulsar el turismo. Y así sucesivamente. Hay muchas tareas que tenemos que continuar y otras que mejorar, por supuesto. O sea, que tú ves ahí un mayor apoyo a un canal cultural que esté relacionado ahí, ya vemos que está relacionado con el turismo, ¿no? Por supuesto, el turismo es, como ha dicho Danilo Medina, que será una de las locomotoras importantes de la economía, entonces ese canal serviría para eso. Pero además de eso, los escritores dominicanos somos muy pocos promovidos. Estamos, diríamos, somos desconocidos. No, y apoyado. Ramón Tejeda. Y huérfanos. Ramón Tejeda, que ha publicado varios libros de poesía, pues ha tenido que sufragarlo él mismo. Así que obligado. no puede ser. Bueno, ese es un problema grave, es un problema muy difícil, complejo. Política editorial. Sí, la política editorial. No hay una editora nacional. Editora nacional, fíjate, hay que ser justos también, se han publicado muchos libros. Lo que ha fallado para mí es la distribución de esos libros. Pero hay un proyecto también que yo se lo mencioné al ministro hace un tiempo, que es, por ejemplo, los premios nacionales. Señores, cuando un país, usted gana un premio nacional, cualquier país del mundo, usted tiene cierta relevancia ya dentro de la cultura de ese país. Y esas obras deben ser leídas. Y esas obras, por ejemplo, aquí se publican 1000 ejemplares de los premios nacionales cuando son inéditos. Y yo pienso que eso hay que llevarlo a 10.000 ejemplares. Y hablo de un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para que los premios nacionales sean leídos en las escuelas por los estudiantes. Claro. Para que, Ramón, si a ti te dan un premio nacional, entonces, si a ti te dan un premio nacional de poesía, eso significa que tú eres un poeta con talento, que tú mereces ser leído por los dominicanos. Por algo le hemos dado el premio, ¿verdad? Exacto, por algo se lo hemos dado. Entonces tenemos que difundir esos premios. Así es, así es. Hay otra de las ideas que nosotros que vamos a presentar al país. Por ejemplo, cuando el gobierno de Leonel Fernández llega en el 2000, en el 2004, los premios nacionales eran de 50.000 pesos. Sí. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana lo han multiplicado por 400. O sea, hoy se pagan 250.000 pesos al premio nacional en esos renglones. Yo creo que eso es irrelevante, es insuficiente, a pesar de que ha sido multiplicado varias veces. Yo pienso que hay que ser un poco más generosos con la gente de la cultura, con el que trabaja duro y gana un premio nacional. Yo pienso que eso hay que llevarlo mínimo de 700.000 pesos a 1 millón de pesos. Pero eso hay que reglamentarlo también. Cuando eso se haga, eso hay que reglamentarlo. En el sentido de que hay gente que tiene los premios como un negocio. Sí. Que son escritores que ni siquiera le evalúan sus obras, sino su nombre. Sí. Entonces, hay una serie de propuestas que estamos estudiando, que se las vamos a hacer, que incluso mi amigo Basilio Beliar, que es el director, una persona que ha manejado con mucha pulcritud y mucha seriedad los premios nacionales. Así es, así es. Yo le he dicho, Basilio, no podemos permitir que los premios nacionales, o sea, los que han ganado el premio nacional por la trayectoria,
concursen o participen con los novatos. Claro. Los premios literarios en toda parte del mundo son para incentivar la creación. Así es. Entonces, cuando usted gana un premio nacional, a usted le da un diploma y $1.000.000. Eso lo da Corripio, el $1.000.000. El Estado tiene también que hacer un aporte económico para ese señor que después de 70 años de trabajo literario obtuvo el premio nacional. Hay que darle un aporte importante. Sí. Por lo menos. Menos de $30.000, por favor. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros las estamos viendo y se las vamos a proponer al país en el aspecto cultural. Y hay otras cosas que a mí me preocupa también. ¿Y qué han podido ustedes recoger, o sea, de las inquietudes de los gestores culturales? Es decir, ¿qué dicen? ¿Qué les gustaría hacer que no se está haciendo? Porque tú hablabas le explicabas a Ramón que ustedes se están reuniendo, tú te estás reuniendo, Sí. varios de ustedes se están reuniendo con diferentes grupos en diferentes ciudades, recogiendo sus pareceres. ¿Qué están planteando? Hay cosas, por ejemplo, algo fundamental. Hay que llevar un poco más la cultura al interior del país. O sea, hay que descentralizar las actividades culturales. Claro. Hay que hacer... Todo se concentra Sí, aquí. sí, Hay un chin en Santiago. Sí, Santiago y Santo Domingo monopolizan la actividad cultural. Sí, yo he visto calendarios, básicamente aquí en Santiago. Hay otra cosa, claro. Roberto, que el Estado tiene que hacer una asociación, tiene que hacer un joint venture con los productores de culturas privados. Por ejemplo, hay aquí instituciones que el Ministerio las ha apoyado, porque no se puede ser injusto. El Ministerio de Cultura ha apoyado muchas de estas instituciones, pero ha habido momentos en que han pasado crisis severas. Entonces, nosotros desde la cultura tenemos que prever que esas instituciones que tienen carácter privado y semioficial, como la Alianza Cibaeña y otra serie de instituciones, tengan un respaldo puntual y firme del Ministerio de Cultura para que hagan sus trabajos. Por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, dramático que para mí el próximo gobierno de nosotros debe tomar en cuenta. Por ejemplo, los municipios de este país. Los síndicos de este país no se preocupan en lo absoluto por el asunto cultural. Eso tiene que cambiar. ¿Y no está eso, no es obligatorio dentro del presupuesto? Eso, bueno, pero es que tú sabes que la economía, la política dominicana en la mayoría de ayuntamientos son para pagar salarios y para recoger basura. Sí. Entonces nosotros tenemos que avanzar de un estadio, tenemos que ir hacia adelante. Porque si tú te pones a leer, por ejemplo, las convocatorias de los concursos literarios de España, el 80% son de los municipios y las diputaciones. Sí. Hay un presupuesto para cultura y eso tenemos nosotros que instaurar la cultura del municipio promoviendo la cultura. Para eso tenemos que hacer una alianza con los alcaldes, Con los ayuntamientos. con los ayuntamientos de manera definitiva. Muy bien. Pero eso es el Estado que tiene que promoverlo. Quiero pedir tu permiso, excelente punto nos quedamos. Quiero pedir tu permiso, nosotros vamos a la pausa. Seguiremos hablando de cultura, cultura con Danilo, Danilo con la cultura. En un minuto, Danilo con la cultura, cultura con Danilo. Estamos conversando con el agrónomo, escritor, pero sobre Gestor todo cultural. para nosotros una gran revelación, un gran político, Luis Santos. Luis, tú decías algo que en principio no me gustó para nada. No me gustó para nada, pero tenías razón tú. Y te voy a explicar. Tú decías, hay que llevar cultura a los municipios. Y tú lo decías por una razón válida, de que no se pueden concentrar las actividades culturales. Lo que pasa es que yo siento, y lo hemos conversado aquí, de que hay una mirada desde el Ministerio de Cultura, desde esa inteligencia que cree que debe iluminar a esos, ¿verdad?, que están en la oscuridad, en las tinieblas, esos municipios en los municipios, en los barrios. Y lo que estamos viendo es una enorme creatividad en los barrios, Sí. en los pueblos. Es decir, hay una riqueza, hay una creatividad. Los muchachos consiguen una computadora y están componiendo, ahí están armando su música. Es decir, hay una gran creatividad. Y yo recuerdo, y con esto no quiero fastidiar, yo recuerdo que cuando estaba en los albores iniciando todo el proyecto de creación de la Secretaría, hoy Ministerio de Cultura, Víctor y un equipo, pues hicieron una investigación, como un levantamiento sobre los grupos que hacen cultura, que trabajan en cultura en distintos municipios. Yo no sé en qué ha parado ese trabajo, ¿no? Creo que lo dirigió Luis Brea Franco, no estoy seguro.
Luis, si me ve, que me corrija. El asunto es que a mí me gustaría ver que el Ministerio de Cultura, en lugar de llevar cosas, aquello de la Sinfónica de Raful fue una barbaridad, aquello en la frontera. En el masacre, ¿no fue? ¿No? Óyeme, que se estimule, que se apoye. Nosotros hemos presentado aquí en Ojalá un grupo que es una maravilla que hay en San Cristóbal, que promueve la lectura con fondos propios. El movimiento, el taller literario Aníbal Montaña. Así mismo, ese mismo. Bueno, pues yo lo conozco, yo he ido ahí y lo conozco a todos. Luis? Entonces, mi pregunta va dirigida, en un gobierno de Danilo, ¿se retomaría, digamos, la cultura con un sentido de humildad desde el Estado, de reconocer esa riqueza que está allá y apoyarla, en lugar de llevarle riqueza o pretender llevarle riqueza, que es un esfuerzo vano para mí? Mira lo que pasa con la cultura. Perdóname si te fastidio. No, mira lo que pasa con la cultura. De acuerdo a los pensadores, hay dos tipos de cultura. Solamente existe una cultura, pero hay una concepción clásica de la cultura y una concepción popular que es más antropológica y sociológica. Entonces, llevar la cultura clásica al barrio, eso es muy complicado. Al barrio lo que hay que es enseñarlo a crear cultura clásica, pero también apoyar la cultura popular. Claro. Apoyar los movimientos culturales autóctonos y espontáneos de los barrios. Así es. Entonces, eso es lo que el Estado debe propiciar, la creación del talento. Por ejemplo, yo recuerdo que en una entrega de los premios nacionales hace 2 años, a mí me impresionó un pianista y un violinista y una violinista de Gaspar Hernández, que fueron los que interpretaron las composiciones de los que ganaron los premios nacionales de música ese año, y son de las escuelas libres que auspicia el Ministerio de Cultura. Muy bien. O sea, en la Secretaría de Cultura el Ministerio hizo lo correcto, abrió la escuela y descubrió esos talentos, y por supuesto que esos talentos van a seguir creciendo, van a conseguir becas, y mañana serán los Manuel, Manuel Rueda. Manuel Tejada, y será el Michel Camilo. Entonces la cultura tiene que manejarse con ese equilibrio de saber, pero en tanto que los municipios tienen una responsabilidad directa con la sociedad. Hay que, desde el Estado, incentivar la producción cultural. Por ejemplo, te voy a poner 2 casos. Yo, estando en el Banco Central de la República Dominicana, es una institución que nada tiene que ver con cultura, pero yo estaba en una posición que me tenían ahí de biscuit. O sea, me tenían ahí como una persona porque había una obligación política conmigo, pero yo no quería ir al gobierno a hacer eso. Yo quería ir al gobierno a aportar, a crear. Y desde ahí yo hice que se me aprobara a regañadientes un concurso literario que se llamaba Virgilio Díaz Gurrión. Ese concurso literario se convirtió en su momento en el mejor pagado de todo el país. Incluso pagaba más que el Premio Nacional con un solo cuento. Eso fue durante la administración de Fran Guerrero Prats. Cuando llegó don Lois Malcún y don Félix Calvo, me eliminaron el concurso. Ajá, porque eso no tiene que ver con el Banco Central. No. Lo que había era, se cogieron 55 mil millones de pesos para el rescate de Baninter, y se cogieron millares y millares de miles y miles de millones de pesos para devolverle inversiones a los ricos y a gente que no había que devolvérselo en ese momento, y me cancelaron un concurso que yo le estaba dando vida, promoviendo la cultura, con apenas 400.000 pesos. Oye, qué barbaridad. Yo llego a la Secretaría, al Ministerio de Cultura, y le propongo al ministro que me apoye un concurso que se llama Un cuento sobre béisbol. ¿Un cuento sobre béisbol? Un concurso de cuentos sobre béisbol. Ajá. Y ya tiene 2 ediciones. O sea, a este ministerio. Sí, en este ministerio. El gobierno del PLD. Claro, tiene dos emisiones. Porque, ¿qué es la pelota para la República Dominicana? Sí. Eso es parte del alma nacional. Entonces, si tú vas a Argentina, tú vas a España y te encuentras con que hay cientos, 200 concursos literarios que giran en torno al fútbol. Al fútbol, sí. Entonces, aquí en República Dominicana creamos ese concurso. Okay. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Roberto? Que desde el Estado, lo que necesitamos a veces no son tantos recursos, sino voluntad. Eso es. Y decisión. Y yo espero que la gente que y cariño a la gente. Sí, yo tengo la confianza y espero que
Danilo Medina insufle en su entorno más cercano, en la gente que van a dirigir con él, la necesidad de un compromiso con el país, de ser creativos, de utilizar el tiempo para hacer que este país avance, de no ir al gobierno solamente a hacer proyectos personales y no permitir una dispersión de los esfuerzos y de la inteligencia de tanta gente que está copiando a Danilo Medina. Porque, oye, hay gente de mucha categoría, de mucha calidad, que nunca había participado en política, que yo lo estoy viendo trabajando con Danilo Medina. Entonces, todos esos talentos tienen que ser bien aprovechados. Tiene que haber un programa de gobierno ejecutado con un director de orquesta, que no haya desafinamiento, que no llegue, como lo ha dicho Danilo Medina, cada ministro con un proyecto debajo del brazo. Danilo ha dicho que le va a entregar la partitura a cada uno. Exactamente. y el que desafine, fuera. Exactamente. Y entonces ahí es que yo hablo del carácter. Yo sé que él tiene el carácter suficiente para no permitir que ese tipo de cosas sucedan. Hay tú hablabas ahorita de la cuestión municipal, es decir, del desarrollo de cultura a nivel municipal. Lo que a mí particularmente me llama la atención, me preocupa grandemente lo que ha pasado con las fiestas patronales de cada pueblo. Es verdad. Las fiestas patronales han sido secuestradas. Están secuestradas por las firmas licoreras y están secuestradas por grupos de gente que están haciendo negocio con eso. Ahora mismo en mi pueblo, por ejemplo, son las fiestas patronales en San José de Ocoa, de la Altagracia, el 21 de enero, y lo que está ocurriendo allí es una cosa realmente espantosa, porque se reduce todo a unas cuantas jipetas con unos bocinones enormes, establecidos alrededor del parque, en unas carpas de casas licoreras y cerveceras, y ya esa es la fiesta patronal. Entonces, para uno que ve, por ejemplo, lo que son estas fiestas tradicionales en canales como el canal español, por ejemplo, donde tú ves el involucramiento que tienen las autoridades con la celebración de estas fiestas, de las fiestas de cada municipio, de cada patrón, en fin, de cada gremio incluso, contrasta mucho lo que ocurre aquí, donde ha habido un abandono de los ayuntamientos, de estas tradiciones que eran fundamentales hace 20, 30, 40 años, que eran espacios de creación del pueblo y que han sido secuestrados para vender romo y promover cerveza y para competencias entre jipetas y bocinas que no dejan dormir a la gente. Está ocurriendo ahora en San José de Ocoa y va a ocurrir en Higüey también, porque se celebra allí y en donde quiera que hay una fiesta patronal ocurre lo mismo. Creo que hay que desarrollar algo con esto, ¿no? Ramón, nos quedan 3 minutos. Por eso es que hay que tener compromiso social desde el gobierno. O sea, si tú no tienes un ministerio comprometido con la cultura a todos los niveles, entonces suceden ese tipo de cosas. Eso no se le da importancia. Ahora, cuando tú tengas un compromiso social desde el gobierno, cuando tú tengas que hacerle entender a los alcaldes de que la cultura es otra cosa, pero tú tienes que tener el equipo de gente dándole seguimiento y haciendo acuerdos, y motivando y teniendo gente tuya ahí dentro de esos municipios para ese tipo de cosas. Y fíjate, Roberto, finalmente, la cultura tradicional de los pueblos es también un gran atractivo turístico. Claro que sí, por favor. Claro, por ejemplo, hay en Perú el pueblo de Ayacucho. Ayacucho recibe para sus fiestas patronales una inmensa cantidad de turistas que van a ver las procesiones y van a ver las fiestas y recibe una gran cantidad de turistas y por supuesto que eso genera ingresos importantes para ese municipio. ¿Y la Virgen de Guadalupe en México? 10 millones. México hace, o sea, el Distrito Federal, cuando llega estas fiestas guadalupanas, se convierte, o sea, los hoteles llenos, los restaurantes, una gran cantidad. Es una tradición que no se ha sido inamovible en México. Y aquí se está perdiendo muchas cosas. Entonces, finalmente,
O sea, que se pueden hacer muchas cosas, como tú decías, que no todo es dinero. No. El problema no necesariamente es dinero, es actitud, es compromiso. Eso es lo que tenemos que tener pendiente las personas que estamos en política, los que están con Danilo, que va a ser presidente de la República. ¿Cuál va a ser nuestro papel en esta sociedad? Hacer las cosas bien, no necesariamente con abundancia de recursos, sino con voluntad y decisión. Entonces, finalmente, yo quiero invitar a los amigos que me conocen, que saben que yo soy un hombre trabajador de la cultura, que quiero que los escritores, que los pintores, que los teatristas, que toda la gente, que todos los hacedores de cultura tengamos mejor vida, que tengamos un mejor país. Yo los invito a que se acerquen a mí, que me llamen, cuando me vean, porque yo estoy tocando puertas. ¿Podemos dar algún teléfono? Sí, ¿Tú quieres dar un teléfono? El teléfono mío es 829-341-5800. Y además, ¿Una dirección electrónica? Mi correo electrónico es Luis R. Santos. Luis R. Santos, pegadito. @hotmail.com. Facilísimo. O sea, mi nombre artístico, literario, es mi correo electrónico, Luis R. Santos. Luis R. Santos, @hotmail.com. Ahí te pueden escribir. Sí, y lo importante es que nosotros... Te pueden enviar sugerencias, Sí. Si quieren trabajar, no importa el municipio. Sí, no importa. Y lo que queremos es que ellos se involucren, que ellos se sientan partícipes de este programa, del gran proyecto de cultura que nosotros, sobre este proyecto de cultura que está ejecutando el gobierno, nosotros vamos a relanzar para cuando Danilo Medina sea el candidato oficial. Luis, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero comprometerte, y si Ramón me lo permite, yo quiero comprometerte a que tú vuelvas pronto, porque este es un tema que hay que tratar. Hay que tratar, y si tienes la oportunidad de traernos teatristas. Claro. Esto del teatro cultura. callejero a mí me apasiona y no lo veo por ningún lado. Ver cómo podemos traer teatristas, las personas que están contigo, que están haciendo el trabajo, para que nos cuenten qué se puede hacer y enseñarle, porque uno necesita ilusionarse. Perfectamente, eso a mí es así. me encantaría apoyarlos a ustedes si ustedes me garantizan que en un gobierno de Danilo ustedes van a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Tú entiendes? Sí, hay cosas que me gustaría saber, de manera que te quiero comprometer, Luis. Yo estaré encantado de volver y tengo personas que pueden venir a decirle al país lo que se puede hacer por la cultura, lo que se puede hacer por su núcleo, porque el Danilo Medina quiere que agrupemos a la gente por área específica, para que cada quien haga sus aportes y cada quien esté nucleado, y después, cuando se esté en el gobierno, todo el mundo tenga una responsabilidad con su área. Así es. Y que tú decías algo, aquí cierro, también para que tengan un mejor nivel de vida, caramba. Hombre. Claro.